surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Los 5 pilares de la noticia, del periodismo. Y me encanta recordarlos cada vez que hago un programa acerca de la historia de nuestro mundo. Porque si algo me enseñó el periodismo es que, como decía Michel Foucault, no existe verdades absolutas, solamente múltiples interpretaciones del hecho. Y yo creo que esto es algo bastante importante para aplicar en nuestras investigaciones históricas, académicas, pero también en nuestra vida. Tener el derecho de la duda es algo muy válido que tenemos como especie y en cualquier situación también se debe tener. Creo que si vemos un hecho de manera aislada, con la verdad que nos cuentan, que nos han contado durante mucho tiempo o que tal vez es la versión que más gente comenta, opina o en la que cree, no significa que ésta sea la verdadera. Descartar, poner en duda todas las cosas que se te cuentan, es lo que debes hacer, incluso con lo que sucede y con lo que pasa en este podcast. Yo no tengo la última versión de todos los hechos, yo no tengo la verdad y creo que jamás he buscado tenerla. Lo único es que trato de mostrarte la historia de una manera distinta, pero yo te presento los hechos. Tú sabrás cuál es la interpretación que quieres manejar para todo esto. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Conocemos tantos aspectos del descubrimiento y colonización europea de América, el Nuevo Mundo. Y no es algo que deba sorprendernos, pues muchos estamos acostumbrados, como los europeos y latinoamericanos, a magnificar o resaltar este hecho, ya que seamos sinceros, es de los más importantes de nuestra historia. Y sé que la pregunta que titula este podcast puede ser un poco ambigua, pero ¿y África? ¿Se han preguntado alguna vez cómo fue el primer contacto entre Europa blanca y el África? Y digo que es ambiguo en cierta forma porque desde el inicio de los tiempos, desde la antigüedad, ambas civilizaciones formaron sociedades importantes en torno al Mediterráneo. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la relación entre fenicios, cartagineses, egipcios, griegos y poco después los romanos. Y es verdad. Desde la antigüedad evidenciamos que estas relaciones eran muy fuertes y también se nos habla de numerosos enfrentamientos entre las sociedades. Pero seamos sinceros, África es mucho más que el norte de su continente, y ese es el principal punto de partida de la pregunta que hemos formulado para este programa. Ya que hasta la Edad Media, poco o nada sabían los europeos de lo que había más allá del norte del continente africano, más allá del desierto del Sahara. Recordemos que África es tan colosal y variada en razas, culturas, pueblos, y la mayoría de estos se encuentran debajo de esa línea desértica que supone el Sahara. Esta es una África distinta, el África negra, que dista mucho de los pueblos que podemos encontrar en el norte, en el Magreb, el cual fue conquistado por los árabes hasta el día de hoy, y en la parte norte del continente donde se asentaron distintos pueblos.
Así que prepárate, porque el Nostromo se embarcará en una parte de la historia que casi nadie conoce, de la que no se suele hablar. Hoy veremos cómo fue ese primer contacto entre Europa y la mágica y enigmática tierra africana. Ahora, como ya lo dije anteriormente, el continente africano que conocieron los europeos durante siglos fue ese que componen los territorios del norte, aquellos que se encuentran arriba de la línea que parte el continente en dos, es decir, el desierto del Sahara. Recordemos que ese territorio, al sur, representa la mayor parte del continente y en el cual abundan cientos de culturas distintas, las cuales hasta bien entrado siglo XV eran totalmente desconocidos por los europeos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hablemos un poco de los distintos acercamientos en la Edad Antigua entre estos dos continentes. Las primeras descripciones del África no conocida por los pueblos mediterráneos no las entregaron europeos como tal, lo hicieron los fenicios, que recordemos fue un pueblo que nace en Oriente Próximo y luego estableció muchos enclaves de poder a lo largo del Mediterráneo. Estos exploraron el norte de África, establecieron una serie de colonias y entre ellas la más destacada, la cual fue Cartago. Cartago muchos años después llevaría a cabo exploraciones de África Occidental. La primera circunnavegación del continente africano probablemente fue realizada por marineros fenicios en una expedición encargada por el faraón egipcio Necho II, alrededor del año 600 a.C., de la cual se cree duró 3 años. Claro que un informe de esta expedición fue proporcionado por Heródoto, el cual, recuerden, es el padre de la historia. Pero este mismo señor duda de la veracidad de esta brava expedición por algunas inconsistencias que se presentan en el relato. Ahora, hay un problema con esos primeros acercamientos, y es que tanto fenicios, cartagineses, egipcios no representaban a los europeos como tal. Eran pueblos mediterráneos, eso sí, pero los tres estaban lejos de ser lo que llamamos el día de hoy un europeo. Lo más cercano a un europeo explorando las profundidades africanas en la antigüedad son las aproximaciones macedonias. Las partes del norte de África al norte del Sahara eran muy conocidas por estos pueblos griegos, por la época helenística. Sin embargo, antes del siglo II a.C., los geógrafos griegos no sabían que la masa de tierra entonces conocida como Libia se expandía más allá del sur del Sahara, suponiendo que el desierto limitaba con el océano exterior. Ahora, hay que decir que Erastótenes, un matemático griego alrededor del año 200 a.C., asumía o hacía un cálculo de que la extensión de masa continental de África era mucho mayor, pero que no se extendía más allá del cuerno del África. Para que usted se haga una idea, en un mapa de África, el cuerno es ese que usted ve a la derecha, al oriente, donde está Somalia y Etiopía. Bueno, este matemático griego pensaba que la extensión de África iba hasta esa línea. Estamos hablando de la línea que compone Camerún, la República Centroafricana, el sur de Sudán, Etiopía y Somalia. Y aunque existen registros de que los romanos en sus distintas expediciones africanas llegaron a lo que conocemos el día de hoy como Níger, poco o nada sabían los europeos acerca de lo que habitaba más allá de las extensiones arenosas del Sahara. Y de todas formas, tenemos que hacer una aclaración de nuevo. El concepto de Europa es algo relativamente reciente. Si bien en la época helenística se definió al territorio que estaba al norte del Mediterráneo como Europa, el concepto de lo que significa ser europeo y su formación como un conjunto de estados se daría muchos siglos después, incluso después de la caída del Imperio Romano y el Bizantino. Por lo tanto, podemos decir que estos intentos de explorar las profundidades africanas en la antigüedad se limitaron a los pueblos mediterráneos. Y muchos siglos después, cuando la sociedad europea ya estaba bien consolidada, ya había caído el Imperio Romano, estábamos ya saliendo también del Imperio Bizantino, los intentos de explorar África se vieron frenados, ya que
Recordemos que la expansión árabe por el norte de África y gran parte del Mediterráneo los había frenado. Fue así como los árabes pusieron una especie de bloqueo, y a los europeos poco o nada les importaba saber qué había más allá de la franja del Magreb, el norte de África. Estoy hablando de esos países que son Marruecos, Túnez, Algeria, Libia, Egipto, que estaba siendo controlada por los árabes. Además, estaban bastante ocupados luchando contra estos y otros pueblos que ingresaron en Europa como para pensar en expediciones al sur de África. Pero un hecho fortuito, de esos que ocurren en la historia e impulsan a que la gente tenga una inventiva gigantesca, impuso condiciones en el comercio mundial y daría pie a que durante el siglo XIV y XV los europeos vieran la necesidad de buscar rutas comerciales con el Asia. Así es, la razón por la cual Europa descubrió América fue la misma que la llevó también a que ésta pudiese tener contactos con las profundidades del África. Y si usted conoce de historia, mi querido tripulante, sabrá que la razón fue nada más y nada menos que el bloqueo comercial que instaló el Imperio Turco Otomano. Recordemos, tripulantes, que la razón por la cual los europeos buscaron rutas alternas para comerciar con las Indias Orientales es debido al bloqueo de las rutas asiáticas que hicieron los turcos otomanos en todo el Asia Menor. Ahora, esto forzó a que las civilizaciones medievales de la época buscaran rutas alternas. Y en medio de esto fue que se encontraron, por ejemplo, con América. Pero ¿sabían ustedes que en medio de toda esta búsqueda de rutas alternas también se dio el primer contacto con el África profunda? Y de hecho es mucho más antigua que el mismísimo descubrimiento de América. Entonces pongámonos en contexto. Los europeos se encuentran luchando contra la expansión musulmana en el continente y el norte de África también. Recién acababan de expulsar a los árabes de la península ibérica y se formaron los reinos que componen hoy en día España y Portugal. Estos reinos se encontraban bastante afectados por su lucha contra los moros y necesitaban de recursos que su territorio no producía. Por lo tanto, empiezan a darse las primeras ideas de circunnavegar la tierra para llegar a la costa india y abrir nuevas rutas comerciales por allí para poder suplir todas sus necesidades. Y esto es una de las tantas ideas que le surgen en esta época. Recordemos que es debido a esta idea que Cristóbal Colón se pone en camino y llega a América. Pero también existía otra ruta, otra que ya habían dicho o habían cartografiado los antiguos fenicios. Y no solo eso, en Portugal, los soldados que habían vuelto de las luchas del norte de África contra los árabes aseguraban que estos hablaban de una tierra mucho más allá del Sahara. Los árabes llamaban a este lugar la Costa de Oro y decían que estaban habitadas por personas muy altas y fuertes que resguardaban riquezas inimaginables. Estos relatos alimentaron la ambición portuguesa de realizar viajes al sur. El plan sería encontrar esa famosa Costa de Oro y establecer allí enclaves para posteriormente rodear África y llegar sin contratiempos a la India. Para este viaje, los portugueses inventaron la famosa vela latina, el cual era un diseño de vela diferente a lo que estaba acostumbrado a utilizar el resto de embarcaciones europeas. Esas velas eran cuadradas, la latina es distinta. Y este tipo de vela les proporcionaba una mayor facilidad de controlar el viento a su favor e incluso también navegar a contraviento, algo que hasta el momento resultaba imposible debido a que volver a Europa desde esas costas subsaharianas del África resultaba prácticamente imposible por la dirección del viento. Ahora, el explorador portugués Enrique el Navegante fue el primer europeo en explorar metódicamente África y la ruta oceánica hacia las Indias. Desde su residencia en la región de Algarve, al sur de Portugal, dirigió sucesivas expediciones para circunnavegar África y llegar a la India. Nunca lo logró como tal, ya veremos más adelante cómo se fue desarrollando.
En 1420, Enrique envió una expedición para asegurar la isla deshabitada pero estratégica de Madeira, y en 1425 también trató de asegurar las Islas Canarias, pero estas ya estaban bajo el control castellano, es decir, del Reino de Castilla, que hace parte de lo que conocemos hoy como España. En 1431 intentó también mandar otra expedición portuguesa y así anexó las Azores también. Sin embargo, el primer contacto formal y registrado entre culturas subsaharianas y europeos se daría en 1444, y mis queridos tripulantes, sería el verdadero encuentro entre Europa y África, más de 40 años antes del descubrimiento de América. En 1444, el explorador portugués Dinos Díaz exploraba el mar subsahariano y se topó con un conjunto de islas, que si usted las mira en el mapa, se llaman Cabo Verde. Como muchas de las exploraciones que se hicieron por parte de los portugueses durante la temprana edad de descubrimientos en África, esta buscaba llegar a la Costa de Oro, es decir, al Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea es todos esos países que usted puede ver en el mapa, que son Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Gabón. Bueno, básicamente ese es el Golfo de Guinea, una tierra que hasta ese momento era totalmente desconocida. Como ya mencionamos, otra de las razones para hacer estos viajes era establecer distintos puertos a lo largo del continente africano que después serían utilizados en los viajes para rodear el continente y así llegar a la India. Entonces, en el 444, Dinos Díaz se topa con Cabo Verde. Y lo primero que se da cuenta es que alrededor de estas islas, para ser más específico, en ese espacio marítimo que hay entre Senegal y Cabo Verde, habían unas pequeñas embarcaciones, cada una cargada con varios hombres de tez negra que portaban lanzas y remos. Esta gente sería perteneciente al grupo étnico Nyominka, que proviene directamente de Senegal y estaba prácticamente con presencia en esas aguas. Las crónicas nos dicen que los europeos abordaron una de las embarcaciones y se llevaron a 4 sobrevivientes para Europa. Y esta, mis queridos tripulantes, es la primera interacción entre África y la Europa medieval, el primer contacto. Y lo irónico del asunto es que este fue violento. De hecho, poco se sabe de esto que les acabo de comentar, pues en cierta forma pasó inadvertido durante mucho tiempo. Este primer contacto, aunque no tuviese tanta importancia como tal vez el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón, inició una relación bastante tóxica entre Europa y el África que no estaba bajo control otomano, porque empezamos a hablar de una sistematización de la esclavitud africana, la cual perduró por muchos siglos después. Esta es la verdadera importancia de este hecho, del cual poco se habla. Fueron los primeros pinos de lo que después se volvería normal para los europeos, es decir, la violencia del hombre blanco con los africanos. El caso es que luego de este primer contacto, los exploradores volvieron con más hombres que habían capturado y noticias que más allá del mar de Mauritania, allá abajo del Sahara, había más tierra. Y estas noticias llegaron a oídos de muchos portugueses, en especial de un traficante de esclavos portugués llamado Nuno Tristão, el cual pensó que estas tribus podrían contribuir a su empresa. Y es así cuando en 1446, 2 años después del primer contacto, se realiza otra expedición a cargo del mismísimo Nuno Tristão. Y al llegar a las inmediaciones senegalesas y de Cabo Verde, las embarcaciones niomincas atacaron ferozmente la vela latina portuguesa. Lo que cuentan aquellos que sobrevivieron a este ataque es que las embarcaciones de africanos estaban compuestas por alrededor de 70 hombres, cada uno armado con arcos y flechas envenenadas. Es decir, de los 28 miembros de la tripulación, solo 9 regresaron a Portugal. Incluso hay versiones que indican que la embarcación fue capturada en un puesto de los niomincas y prácticamente desmantelada, y luego liberada. En este ataque moriría Nuno Tristão como consecuencia del envenenamiento.
Un año después, en 1447, la corona portuguesa enviaría otra expedición, pero esta vez iban más prevenidos, iban con más de una embarcación. Adicionalmente, en esta ocasión, los portugueses cuando llegaron venían con otro tono, ¿no? Esta vez en son de paz. Lo que hicieron fue que cuando desembarcaron dejaron un pastel, un espejo y un rollo de papel con una cruz en la playa como símbolo de que venían en son de paz. Sin embargo, cuenta la historia que los guerreros neomincas rompieron el papel, destrozaron el pastel y atravesaron con una lanza al espejo. Debido a este gesto poco cortés de los africanos, los portugueses abrieron fuego contra los africanos, lo cual desembarcó en una lucha en la cual ambos bandos sufrieron importantes bajas. Esta serie de ataques a los exploradores portugueses llevó a que el príncipe portugués, el navegante, acuérdense, Enrique el Navegante, suspendiese todas las expediciones a Cabo Verde y a alrededores durante un par de años. Unos años después, en 1455, algunas expediciones portuguesas se embarcaron nuevamente, pero esta vez las tribus senegalesas estaban mucho más preparadas. Se había extendido el rumor entre los pueblos africanos de que los hombres blancos que intentaron desembarcar en la costa occidental eran caníbales y que devoraban a todos aquellos que se atreviesen a enfrentarlos. Hay historiadores que indican que esta podría ser el origen de la percepción bárbara que tenían los europeos acerca de los africanos. Lo irónico es que todo empezó siendo al revés, los africanos pensando que el hombre blanco eran caníbales y bárbaros, pero los europeos lo utilizaron como un relato para justificar muchísimos años después su conquista. Pero hay que decir que durante estas primeras incursiones portuguesas en el África subsahariana, las hostilidades cesaron unos años después, cuando la corona de Portugal envió al embajador Diogo Gomes a que pactara la paz con los pueblos de Cabo Verde y Senegal. Sin embargo, hay otra teoría que indica que estos pueblos africanos se resguardaron tierra adentro debido a la superioridad tecnológica de los portugueses. Estos procesos de paz que se formaron en la región llegaron a oídos de la corona portuguesa y los pueblos de Gambia y Guinea. Por lo tanto, Portugal cambió su forma de aproximarse a los pueblos africanos. Ya no lo hacían con el ánimo o intención de entrar a conquistar las tierras, sino de entablar relaciones con los distintos reinos africanos de la región. Era mucho más rentable hacer eso que mantener guerras en tantos frentes. Y esto puso las bases para que durante las próximas décadas, exploradores como Fernão Gomes llegaran a lugares más remotos del África profunda. En 1471 llegaron, por ejemplo, a Ghana, la famosa Costa de Oro. Un año después, Fernando de Po le dio nombre a una costa que para él le parecía que estaba llena de camarones, y por eso la llamó Camerún. En 1485 los portugueses cruzaron el Ecuador por primera vez, abriendo un panorama inmenso y una visión más completa del mundo en el cual vivían. Esta fue la época de los descubrimientos, no solo en África, sino en todo el mundo. Por ejemplo, Cristóbal Colón, como ya lo sabemos, llegó a las costas de América y el mundo se había vuelto más grande. Solo faltaba llegar a la India rodeando África, el sueño de los portugueses desde la primera mitad del siglo. Y así conocer la magnitud del continente también. El que lograría esta hazaña sería el famoso navegante portugués Vasco da Gama, quien en 1497 a 1499 emprendió un viaje que rodeó África y le permitió llegar a la India, descubriendo a sus pasos numerosas regiones del oriente africano. Y es así como termina nuestra historia del día de hoy. La necesidad de buscar nuevas rutas comerciales obligó a europeos a mirar otros horizontes. Se habla mucho del descubrimiento de América, pero poco de este primer contacto entre las profundidades africanas y el mundo europeo. No voy a debatir cuál fue el más importante de los dos hechos. Lo que sí debo resaltar es que la historia que acabo de comentar el día de hoy
es muy poco conocida y está bastante perdida. Y además debería ser más importante, porque aunque las hazañas de Vasco da Gama y muchos otros europeos permitieron reconocer el mapa africano, estas acciones también le dieron el inicio a una relación tóxica entre ambos continentes que se vería marcado por la supremacía europea hasta nuestros días. Aquí hay que hacer un alto, porque aunque el descubrimiento de América permitió muchas cosas buenas y otras malas, podemos debatir acerca de la conquista del África fue algo que también merece su programa y su explicación. Y este fue el inicio, tal vez no de todos los males de África, pero lo que sí indica es el inicio del hombre blanco intrometiéndose en un continente que poco o nada conocía y que desde el principio empezó a comprender que tal vez era suyo, que tal vez merecían tenerlo o estar allí. Como digo, este no es el origen de los males entre África y Europa, pero sí es el momento en el que los ojos de los europeos se abrieron a la exploración del continente, y con esto, un momento en la historia que debería tener más importancia de la que ostenta, porque cuando se abre el ojo del europeo, cuando él empieza a pensar que tiene soberanía sobre África y que está en todo su derecho de tratar todos los recursos de este gran continente, es cuando empezamos a hablar de los grandes horrores de la esclavitud y de la supremacía europea en un continente que ha sido golpeado por tragedias, pero sobre todo por la mano europea. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Vamos ahora a leer un poco los comentarios que nos dejaron en el especial de Woodstock, el que hicimos con el programa Random Music Facts, es decir, con Laura Sierra, un programa al cual también recomiendo que vayan y lo escuchen y que se suscriban al canal de Spotify de mi compañera Laura Sierra. Ahora Carlos Torres nos dice: qué buen podcast, excelente colaboración. Dudas. Después de Woodstock se han realizado otros festivales que sean un manifiesto, sino de contracultura de un enfoque político o social. No sé si el concierto en la frontera de Colombia con Venezuela fue un manifiesto social de ambos pueblos para manifestar inconformismo con sus respectivos gobiernos. Concierto organizado por Juanes, Miguel Bosé y Juan Luis Guerra. Bueno, lo primero que quiero decirte, Carlos Torres, es que sí, han existido varios conciertos que han buscado prácticamente lo mismo que Woodstock, ¿no? Pero ninguno ha tenido la misma, digamos, la misma relevancia o el mismo impacto que lo hizo este. Ahora, el Venezuela 8 Live, que si te soy sincero, fue algo bastante bueno. Fue algo que, digamos, tuvo una relevancia a nivel internacional y mundial. También fue pura propaganda y sinceramente no hizo nada. Este fue organizado, acuérdense, por el productor Richard Branson, que durante muchos años ha estado ligado a la marca de Virgin Mobile, y pienso que más que simplemente se levante la voz de una nación o de la otra, como lo que pasó entre Colombia y Venezuela, pienso que este festival estaba bastante viciado y se diferencia mucho de Woodstock debido a sus ideales, ya que estaba bastante politizado, era muy político. No sé si ustedes recuerdan que durante ese festival apareció Juan Guaidó en medio de la multitud, y eso responde no solamente a la agenda de la oposición venezolana, sino también a la agenda que Estados Unidos quería poner.
No estoy diciendo con esto que apoyo lo que hizo el régimen, porque si ustedes se acuerdan también a la par que ocurría el Venezuela Aid Life, también el régimen de Nicolás Maduro hizo su propio concierto, ¿no? Entonces pienso que ninguno de los dos conciertos tuvo esa misma relevancia que Woodstock porque este estuvo bastante politizado. Ahora, la Caverna del Coso nos dice, no sabía nada de Woodstock. De hecho, en los libros de historia universal, al menos de México, lo omiten. Me encantó el video y de hecho ahora me llamó la atención sobre más cosas acerca del cambio de la cultura en general. Bueno, ya lo tienes mucho más claro. Y dice, estuvo genial el video ya que de seguro las bandas que no fueron a Woodstock ahora están bastante arrepentidos. Y nosotros que nos los perdimos porque simplemente no quisieron ir. Jesús Olivas nos dice, ¿quién diría que la música cambiaría mucho la cultura de un país? Jamás me quedé pensando en eso. Y gracias a este video me doy cuenta que la música hace que un país tenga identidad. Como las canciones charras mexicanas, esas canciones hacen que México tenga identidad en su cultura. Por cierto, información, no sé a qué te refieres con eso último que escribiste, Jesús Olivas, pero por supuesto, la música cambia a la gente y nos da a entender un poco más acerca de la cultura. El podcast Jueves en la Noche, Mafe Rojas, que nos estuvo acompañando en Café Nostromo el domingo, nos dice, excelente episodio, aprendí muchísimas cosas y qué bueno escuchar tantos facts de este festival y de las leyendas musicales. Antónico González nos escribe varias cosas, ¿no? Dice, si bien seguramente las personas que estaban en contra de la música rock seguramente siempre lo satanizaban. Hubo un periodo llamado el pánico satánico donde este odio se llevó al máximo al satanizar bandas como Black Sabbath o Judas Priest, obviamente por la culpa de los fanáticos religiosos. Parafraseando a un filósofo argentino fan de la música rock en un análisis de la canción de Iron Maiden, parece que el rock es más espiritual de lo que piensan. Parece que la versión de Woodstock en México fue Avandro en 1971. Y también nos dice que si somos fans de la historia bélica y del metal, nos recomienda una banda sueca llamada Sabaton. Ellos hablan mucho de batallas y sucesos históricos, bélicos, y que no por nada uno de sus discos se lo dedican a la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que habla acerca de la satanización del rock se debe a toda esa leyenda oscura que hay en torno a él, ¿no? Lo hemos visto varias veces en este canal. Desde su génesis, el rock, que empieza con el blues, se vio bastante permeado por toda esa cultura ocultista, ¿no? Lo hemos visto con Robert Johnson, con los pactos con el diablo, el vudú y todas esas corrientes africanas que se exportaron desde el viejo continente. O no, viejo continente es Europa, diría el antiguo continente, que para mí es África. Y sí, la música rock es más espiritual de lo que piensan. Opino exactamente lo mismo. Y bueno, con eso terminamos nuestro episodio el día de hoy. Les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Si se quieren unir a nuestro canal de Discord, a nuestro servidor de Discord, lo pueden encontrar en el enlace de abajo. También les recuerdo que jueves publicamos episodios de estos especiales largos que son más enfocados hacia el podcast, y los domingos pueden encontrar Café Nostromo e Historia del Abismo. Y esperen este domingo porque Historia del Abismo va a estar muy bueno. Por ahora yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a bordo del Nostromo.